Cuando éramos niños, Bob Esponja era simplemente un dibujo tonto, ¿cierto? Un montón de peces parlantes, una fogata debajo del mar, y hasta un oso marino salvaje que aparecía sin motivo. Claro, todo normal, ¿cierto? Todo parecía una gran broma submarina con risas, burbujas y caos tropical. Pero ahora que somos adultos, algo cambia. De repente, Bob Esponja no se siente tan inocente. Hay detalles que antes no veíamos, chistes que no entendíamos, y una sensación extraña que no podemos ignorar. Porque debajo de todo ese colorido mundo marino, hay algo más. Una tristeza disfrazada de felicidad. Una rutina disfrazada de aventura. Y personajes que, sin querer, se convierten en reflejos dolorosamente reales de nuestra vida adulta. ¿Fue Bob Esponja realmente un programa para niños? ¿O fue algo más profundo que solo unos peces diciendo tonterías? Todo comenzó en 1999, cuando Nickelodeon estrenó lo que parecía otra caricatura absurda. Tenía música hawaiana, personajes excéntricos, y un protagonista ridículamente optimista. Pero detrás del proyecto no había un ejecutivo cualquiera, sino un biólogo marino, Stephen Hillenburg. Y esa es la primera gran pista de que esto no era un show común. Hillenburg no quería solo vender juguetes. Quería crear un universo extraño, inspirado en el fondo del mar y en su amor por lo surreal. De hecho, la primera temporada ni siquiera se escribía como una serie convencional. No había guiones detallados. Solo bocetos, ideas sueltas y un equipo de artistas que improvisaban chistes como si estuvieran jugando entre amigos. Ese caos creativo es la razón por la que Bob Esponja tiene una energía tan rara, tan impredecible, tan diferente. Y claro, cuando se trabaja con libertad, los chistes adultos empiezan a colarse entre escena y escena. No por malicia, sino porque ese es el humor real del día a día. Como el típico comentario sarcástico de un compañero en la oficina. Ese que los niños no entienden, pero que a los adultos nos hace reír con una mezcla de risa y resignación. Curiosamente, al principio, el señor Nickelodeon presionó para que Bob fuera un niño en la escuela, no un adulto con un empleo miserable. Querían hacerlo más digerible para los niños. Pero Hillenburg se mantuvo firme. Bob debía ser un adulto. Uno que trabajara en el crustáceo cascarudo. Uno que amara su empleo, aunque fuera repetitivo. Y como compromiso, le añadieron las clases de manejo con la señora Puff, para incluir algo como si fuera escolar en el fondo marino. Sin quererlo, esto terminó dándole forma a todo fondo de bikini. Un mundo donde los personajes viven la rutina del adulto promedio, pero se comportan como niños. Y ahí está el truco. Porque si lo piensas bien, cada personaje representa una parte de la vida adulta. Bob Esponja, el eterno optimista, ama su trabajo aunque no lo valoren. Calamardo, el artista frustrado, atrapado en un empleo que detesta. Don Cangrejo, el jefe explotador, obsesionado con el dinero. Patricio, tu amigo sin rumbo, que un miércoles cualquiera hace algo completamente absurdo. Todos forman una especie de oficina submarina disfrazada de caricatura. Y aunque nos hacían reír de pequeños, ahora que crecimos, duelen un poquito más. Porque lo que parecía una broma, era, en realidad, una gran verdad. La verdadera genialidad de Bob Esponja no estaba solo en sus personajes, sino en cómo lograba algo casi imposible. Ser un show que los niños adoraban, y que los adultos no podían dejar de ver. Era como si estuviera caminando sobre una cuerda floja perfecta. Un equilibrio entre el humor absurdo para los pequeños y la sátira cruda para los grandes. ¿Un ejemplo? Bob Esponja dice: quisiera ir a esta fiesta, pero no puedo leer la invitación. Yo tampoco, le responde Patricio, quien la mandó obviamente no entiende las limitaciones físicas de vivir bajo el agua. Bueno, al fuego entonces. Para un niño, es solo un chiste absurdo sobre tinta y cartas en el fondo del mar. Pero para un adulto, esa escena es una burla al propio universo de la serie. Un mundo donde criaturas marinas actúan como humanos, tienen empleos, fiestas, frustraciones, y siguen como si nada. Y ese es el secreto. Bob Esponja sabe que los adultos están mirando. Y por eso esconde cosas. Cosas que no todos ven. Episodios como La banda de tontos, La hamburguesa malvada o ¿Eres feliz ahora? Hablan de temas como el fracaso, la culpa, la depresión. Pero lo hacen disfrazados de comedia. Sí, hay aplausos. Hay carcajadas, pero también hay algo incómodamente real. Y cuando empiezas a notar los chistes ocultos, no puedes dejar de verlos. Bromas sobre la cárcel, sobre clubes para adultos, sobre crisis existenciales. Todo camuflado en un show para niños de 8 años. Entonces, ¿quién era la audiencia real?
Porque si la serie fuera solo sobre medusas y cangreburgers, ya habría pasado al olvido. Por ejemplo, Bob ama su trabajo. Literalmente grita de felicidad por estar en la parrilla. ¿Y por qué? Por un sueldo mínimo, sin beneficios, sin vacaciones, con un jefe que vendería su alma por 62 centavos y un cupón de descuento. Y aún así, sigue sonriendo. Don Cangrejo representa al jefe explotador que piensa solo en las ganancias. Y Calamardo es el artista frustrado, tú o ese amigo que era talentoso en el deporte pero no llegó a más y que no puede dejar su empleo porque el alquiler no se paga solo. Todo eso se muestra como comedia, sí, pero es una caricatura dolorosamente parecida a la realidad. Ahora bien, hablemos del turno de noche. En el episodio Turno Nocturno, Don Cangrejo decide abrir el crustáceo cascarudo las 24 horas. Solo por dinero, obviamente, y obliga a Bob y Calamardo a quedarse en la madrugada. Y ahí empieza lo raro. Luces que parpadean. Llamadas sin respuesta. Una figura misteriosa aparece en la oscuridad. Todo apunta a una historia de terror clásica. Hasta que descubrimos que era solo un tipo nervioso por su entrevista de trabajo. Pero detrás del chiste, hay algo más. Es una parodia perfecta del daño psicológico que causa el trabajo nocturno. La paranoia. El cansancio extremo. El absurdo de entregar tu salud mental a cambio de un sueldo. Y si prestas atención, incluso aparece Nosferatu en un cameo. Una referencia de hace casi 100 años. Un niño nunca lo notaría, pero un adulto curioso se queda pensando. Y hay más. En el episodio Fondo de Roca, Bob toma el bus equivocado. Y termina en un lugar oscuro, frío, donde nadie habla su idioma. No entiende nada. Está solo, ansioso, atrapado en lo desconocido. Para un niño, eso es solo una parte rara del episodio. Pero para un adulto, eso se siente como mudarse a otra ciudad o país. Como empezar un nuevo trabajo. Salir de tu zona. Es ansiedad pura. Vestida de humor. Pero tan real que duele. ¿Y si todo lo que pensábamos sobre Bob Esponja estaba mal? ¿Y si no era un show para niños, sino un espejo disfrazado? Pero si hay un episodio que encapsula toda la genialidad oculta de Bob Esponja, es One Krabs Trash. En él, Don Cangrejo vende un simple gorro de refrescos a Bob Esponja por unos cuantos dólares, hasta que descubre que ese mismo sombrero vale una fortuna. ¿Qué hace entonces? Lo que cualquier capitalista extremo haría, intenta recuperarlo a toda costa. Manipulación, mentiras y hasta una escena donde casi lo entierran vivo. Todo por dinero. Sí, es absurdo, pero es también una sátira brillante. Una crítica aguda al materialismo, al oportunismo, a cómo la inocencia puede desarmar incluso al más astuto. Y también cuando llegó la era de Internet, la serie alcanzó otra dimensión. ¿Quién no ha usado un meme de Bob Esponja para describir el estrés laboral, la ansiedad social o ese compañero de trabajo que parece salido de otro planeta? Bob se convirtió en nuestro terapeuta no oficial. Su rostro amarillo es el símbolo universal del estoy bien, pero no tanto. Porque Bob no solo era divertido, era demasiado real. Durante las 3 primeras temporadas, la serie fue un diamante, excéntrica, inteligente y entrañable. El punto más alto fue la película de Bob Esponja en 2004. Allí, Bob deja claro que no necesita cambiar para salvar el día. Es raro, torpe y gritón, pero también valiente, fiel a sí mismo, algo que hoy en día muchos no logran hacer. Después de la película, el creador, Stephen Hillenburg, se alejó, y con él, se fue el alma del show. El tono cambió. Todo se volvió más chillón, más acelerado, menos diálogo con sentido, más grito sin pausa. Bob pasó de ser un adulto optimista con espíritu infantil, a un maníaco sin lógica. Calamardo se convirtió en saco de boxeo. Patricio, bueno, ya ni hablaba con coherencia. Lo más triste es que el humor perdió su doble filo. Ya no había sátira, ni crítica, ni emoción. Solo bromas visuales pensadas exclusivamente para un público infantil. Ejemplo: Swimming Fools. Calamardo quiere entrar a la piscina, pero su ego le impide pedir permiso. Así que se disfraza de inflable y termina golpeado. ¿Qué aprendemos? Nada. ¿Qué se siente? Inmaduro. Infantil. Barato. Ese fue el punto de quiebre. Cuando la serie dejó de hablarle a los adultos. Cuando las capas desaparecieron y todo se volvió superficie. Muchos fans dijeron ya no es lo mismo, y no estaban exagerando. Lo que antes era una joya con identidad, se volvió una franquicia en piloto automático. ¿Debió terminar después de la película? Tal vez. Pero, ¿eso borra lo que fue? Jamás.
¿Fue Bob Esponja un show infantil? Técnicamente sí. Espiritualmente, jamás. Bob Esponja es atemporal. Fue para cada adulto atrapado en un empleo absurdo, fingiendo estar bien mientras la vida lo fríe a fuego lento. Al menos, en sus mejores días. Y quizá, solo quizá, eso es lo que más duele. No fue solo que Bob Esponja cambiara. Es que nosotros también lo hicimos. Los niños que se reían con las burbujas, hoy cargan cuentas por pagar, jefes gruñones y rutinas agotadoras. Y en medio de ese caos adulto, buscamos refugio en algo que recordamos con cariño. Algo que en su momento nos hizo sentir comprendidos, incluso sin saberlo. Cuando vemos cómo la serie perdió su profundidad, lo que sentimos no es solo decepción, es duelo. Porque ver a Bob Esponja vacío es como ver una parte de nuestra infancia marchitarse. No por culpa del tiempo, sino por el olvido de su magia. La verdad es que todos crecimos, menos el show. Y quizá por eso aún compartimos sus memes, no por lo que Bob Esponja es ahora, sino por lo que significó. Porque cuando éramos niños, él no solo nos hacía reír, también nos enseñaba sin que lo notáramos. Nos decía que estaba bien ser diferente, que podías tener un mal día y seguir siendo tú, que la amistad sincera podía existir aunque el mundo te ignorara. Y ahora que el mundo adulto nos ha golpeado, nos aferramos a esas pequeñas verdades como si fueran oxígeno. Bob Esponja ya no es solo una caricatura. Es un lugar al que regresamos cuando el presente nos pesa. Y eso no lo puede borrar ninguna temporada nueva. Like si te gustó y suscríbete que se vienen muchas cosas más.